Entonces, les recuerdo, aquí vamos a hacer un repaso de lo que hicimos en la clase pasada, junto a unos ejercicios que nos va a ayudar a la comprensión de esto. Entonces, mini repaso chiquitito nomás, que al final es, lo que estamos pasando es ondas. ¿Qué es una onda? Es simplemente una perturbación del medio, es una transferencia de energía. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos visualizarlo? A través del siguiente videito. Si se dan cuenta, aquí tenemos un resorte, donde, si le pongo play, va a haber un movimiento. Eso es una onda, es simplemente es simplemente como energía que está transmitiendo de un extremo a otro. ¿Por qué menciono que es simplemente energía? ¿O a qué se refiere con eso? Que si se dan cuenta, si yo le pongo pausa y veo fotograma por fotograma, por ejemplo, esta zona del resorte va a pasar el pulso sobre él, acuérdense que eso es un pulso, y después va a volver a su posición original, en exactamente la misma línea. Diciendo, no alcanza a llegar a verlo, pero si se dan cuenta, vuelve al mismo punto original, vuelve a su misma línea. Eso es debido a que solo hubo un movimiento de arriba hacia abajo y que al final volvió a su punto original. No hay nada que se haya trasladado. Es decir, que si yo pusiese un puntito rojo ahí pintado en el resorte, por ejemplo, este no se movería para nada. Solamente, o sea, no se trasladaría. No es como que ese punto vaya a aparecer de este punto, o sea, desde este lugar hasta este otro, sino que simplemente subiría, luego bajaría, y al momento en que vuelve la onda de nuevo, por ejemplo, bajaría y luego subiría. ¿Ya? Eso es lo importante, que al final las ondas no trasladan materia, no mueven un pedazo de resorte y lo llevan a otra parte, sino que la hacen moverla de tal manera que sube, por ejemplo, y va a bajar de nuevo. ¿Ya? Es decir, siempre va a volver a su punto original. ¿Ya? Bien, eso es lo más importante que hay que saber sobre las ondas. ¿Ya? ¿Qué más? Lo otro, como sabemos, corresponde a un movimiento ondulatorio. Es decir, que sube y baja, siempre va a un punto, va a un punto superior y luego vuelve a su punto original y después baja a un punto inferior de tal manera que vuelve de nuevo a su punto original. ¿Okay? Tal como lo vimos ahí recién en el video que estaba ahí. Este tiene unas maneras de manifestarse. Uno, por una parte, es su duración, que eso se refiere a que es un pulso. ¿Ya? En el pulso se refiere a esto, es simplemente un solo pulsito que va, vuelve y jamás lo volvemos a ver, ¿ok? Ahora, déjenme un momento, déjenme ver si es que, aquí está, déjenme ver si es que aquí encuentro, porque aquí tengo una página con una serie de experimentos que nos va a mostrar distintos tipos de ondas. En este caso, voy a ver si es que se encuentra algún... No, no se ve. Bueno, lástima. Más que nada, no se ve. Están, como había mencionado, se manifiestan por duración, que es un pulso que al final, esas son las ondas viajeras, que son las ondas que van y nunca más vuelven. Mientras que las ondas estacionarias son aquellas que son omniscientes, son la, perdón, me confundí, perdón. Su duración se refiere a que si es un pulso nomás, que en ese caso lo que vimos recién en el video, y una onda periódica sería en ese caso una sucesión de pulsos, ¿ya? Es decir, si yo tuviese este brazo y fuese un resorte en este caso, eh, una, un pulso sería así, vibra una vez y sería todo, ¿ya? Pero una onda periódica sería uno que vaya vibrando más de una vez a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Eso se refiere a una diferencia entre un pulso y una onda periódica. Lo otro está en el modo el modo de vibración, que habíamos dicho antes, en la clase pasada, que unos eran transversales y las otras eran las longitudinales. Las transversales, nuevamente, son como estas que habíamos mencionado o que habíamos visto recién. Que simplemente se ve que la onda se traslada hacia un lado y que además se mueve de abajo hacia arriba, ¿ya? O de abajo, o de arriba hacia abajo también. Mientras que la longitudinal correspondería a lo que habíamos visto en este video. Puede que salga una publicidad toda mala, qué lástima. Ahí está.
que son aquellas que, ¿cómo decirlo?, que oscilan en la misma dirección de la que se traslada, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, habíamos visto antes que las transversales eran las que subían de arriba a abajo, y las longitudinales eran estas de aquí, que además de trasladarse, en este caso horizontalmente, también tienen un movimiento oscilatorio que es horizontal, que eso es a través de la contracción y ¿cómo se dice? La contracción y la expansión del resorte en ese caso. Es como si estuviese haciendo así en un resorte, se podría decir. Y además se vaya moviendo. Una cosa así. Ya. También está su manifestación, que era el medio de propagación, que se refiere a las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas, como el sonido, necesitan un medio por donde transportarse. Por eso mencionan cuál es el medio en este caso, dónde se transporta el sonido de mi boca hasta que lo escuchen ustedes, es a través del aire. Primero las ondas que yo emito se mueven a través del aire, llegan al micrófono. Una vez que llegan al micrófono, se transmiten a través de las señales, o se podría decir como todas las características de esa onda, se transmiten a través de ondas electromagnéticas, ¿ya? Es decir, toda mi red Wi-Fi, se podría decir, o todo el Wi-Fi que tengo aquí, todo se transmite por internet a través de ondas electromagnéticas, que son las que no necesitan un medio por donde propagarse, llegan a sus parlantes, y los parlantes empiezan a vibrar, haciendo que vibre también el aire. Y ahí es donde se emite nuevamente una onda mecánica. A ver si es no sé si esa cara de oh es de porque no tenía idea, o de no entendí nada. Así que dígame por favor. Eh, pero bueno, entonces, ¿qué diferencia hay una con la otra? La onda mecánica necesita un medio por donde transportarse. Si es que no hay aire, si es que no hay nada entre la vibración de mis cuerdas vocales, por ejemplo, y si es que mis cuerdas vocales en ese caso no estuviesen en aire, en aire se podría decir, no se emitiría sonido. Es decir, que si yo estuviese en el espacio donde no hay nada de materia en el planeta, por ejemplo, yo no podría ser escuchado, ¿ya? Por eso esa es la diferencia entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, en cambio, no necesitan un medio por donde transportarse, simplemente son. Se podría decir, se transportan nomás en el vacío. Eso corresponde a las ondas electromagnéticas, corresponde, por ejemplo, a las ondas que uno percibe en las ondas infrarrojas que percibe uno de las estufas, por ejemplo, las ondas infrarrojas que vienen del sol, el color, toda la luz que viene del sol, por ejemplo, son ondas electromagnéticas. ¿Por qué? ¿O cómo uno sabe eso? Bueno, porque viajan desde el sol hasta la Tierra y pasan por todo un medio vacío. Y ya si pasan por un medio vacío significa que son sí, ya por el mero hecho de que que pasen por el vacío, ya son electromagnéticos. Hay una pregunta súper interesante de un compañero suyo, que menciona pregunta si las ondas tienen algo que ver con los tsunamis, y si no, no diga mi pregunta. Y te la dije. Ya, ahora, ¿qué tiene que ver? Eso es un poquito más allá del por qué, pero está relacionado con lo que es la superposición de los pulsos. Si se dan cuenta en este video acá, que bueno que no te hubiese mencionado por si no estuviese este video. Si se dan cuenta aquí, tenemos, a ver, aquí está dando play, aquí tenemos un pulso que se refleja y después le agregamos otro pulso. Si se dan cuenta, esos se fusionan y hacen un pulso más grande y después se devuelven. ¿Qué pasa con los tsunamis? En el caso de los tsunamis, que también son ondas mecánicas porque se transportan en el agua, resulta que son varias ondas que de alguna u otra manera, según una cierta frecuencia, y yo no sé por qué, yo no tengo idea de cómo se forman, o sea, tengo una idea de cómo se forman un tsunami, pero no sé qué propiedad necesita para que pase. Resulta que son hartas olas que calzan en un punto haciendo una ola masiva, ¿ya?
que es como lo que está sucediendo aquí. Es una onda que se va, se refleja en algún punto, me imagino que en la playa, y se junta con otra, y hacen una onda más grande, y al final eso que va pasando sucesivamente, de repente se acumula, y va, se genera una ola gigantesca, ¿ya? Eso obviamente lo vamos a ver en otro minuto, pero es una pequeña introducción de por qué pasa eso, y sí, los tsunamis están relacionados con la onda en este caso, ¿ya? Bien, espero que haya respondido tu pregunta. Bien, entonces, también está relacionado lo que es los límites, que si se propaga de forma libre, en este caso el sonido es el sonido es una onda viajera. Eso, las ondas viajeras son aquellas que no tienen un límite, que simplemente van y jamás vuelven, a no ser que se reflejen, etcétera, etcétera. Y las que quedan confinadas son las ondas estacionarias. ¿A cuáles corresponden esas? Corresponden a, por ejemplo, las cuerdas, en este caso ukelele. Las cuerdas al final, en las cuerdas de guitarra, se generan ondas una vez que yo le aplico una perturbación, ¿ya? Eso hace que vibre. ¿Y qué sucede? Sucede que la perturbación que yo aplico va, se refleja, vuelve y se va reflejando y siempre se queda en la misma zona, ¿ya? A eso se refiere con ondas estacionarias. Son ondas que se quedan encerradas en un cierto lugar, que en este caso podría ser las cuerdas del ukulele, ¿ya? Em, Eso. Bien, después más adelante vamos a ir explicando lo que si es que, vamos a ir explicando qué son las ondas estacionarias o qué implican o qué hacen, ¿ya? Habíamos hablado de las dimensiones también. Voy a ver si es que había alguna duda. Si se presenta, profe. ¿Por qué en una superficie vacía se rebotan las ondas? Profe, el eco es una onda. Ya, buenas preguntas, muy buenas preguntas. ¿Las ondas pueden suceder en la Tierra? Sí, las ondas en la Tierra se llaman terremotos. ¿Por qué una superficie vacía rebotan en las ondas? No te entendí muy bien con el tema de la superficie vacía, pero las ondas tienen una propiedad que se llama la reflexión. Que por ejemplo, yo puedo emitir una onda viajera por ejemplo, sabiendo que mi voz es una onda viajera, yo puedo decir, me imagino que me escuchan, que hablo hacia allá. Si yo hablo hacia la pared, resulta que ustedes pueden seguir escuchándome, porque la onda de sonido que tiene que yo emito, resulta que va hacia la pared, se refleja y llega al micrófono, ¿ya? Ahora, si es que el eco es una onda, no es una onda, es un efecto auditivo en realidad. Pero ¿por qué sucede? Sucede por el tema de la reflexión de las ondas, ¿ya? Que es lo que estoy explicando aquí recién. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento, insisto. Sí, ¿ya? Entonces, habíamos dicho, también está el tema de las dimensiones, que es la unidimensional, bidimensional o tridimensional. Por ejemplo, unidimensional se refiere a que solo se traslada en una dirección. Si yo perturbo esta cuerda a través de un toquecito, por ejemplo, las ondas se van a mover solo en una dirección, que sería aquí, solamente de manera horizontal. De manera bidimensional significa que se mueven en dos dimensiones, que sería, por ejemplo, cuando uno tira una piedrecita en el agua y las ondas se trasladan se trasladan y se expanden, se podría decir. Porque uno si es que lo ve de frente, ve que se mueve tanto, así como, imagínense que me llega una piedra allí y se expande la onda, o sea, la perturbación del agua, la onda se trasladaría tanto de izquierda a derecha como de arriba hacia abajo. En el caso de la tridimensional, sería tanto arriba, abajo, derecha, izquierda y el frente y atrás, que en ese caso podría ser el caso de la luz, ¿ya? Porque al final las ondas electromagnéticas que emite la luz cubren todo el espacio que hay alrededor, todo el volumen de esta habitación. Pero por ejemplo, si yo tuviese un charco en el suelo, ¿ya? Y yo tiro una piedra y el agua se perturba y se emiten ondas, solamente cubriría el suelo, ¿ya? Pero no cubriría arriba y abajo, sino que solamente el suelo. Por eso es bidimensional, que cubre tanto de izquierda a derecha, por ejemplo, y de adelante y atrás. Pero en el caso de la luz o del sonido, también cubre todo el volumen, es decir, cubre altura, cubre largo y cubre profundidad, ¿ya? Voy a ver si hay alguna consulta en el chat. Y en una habitación sin ningún mueble se escucha más fuerte que con la puerta abierta o con muebles.
Buena pregunta. En una habitación, si es que tú estás encerrado en una habitación, lo más probable es que tú, como yo estoy encerrado en esta habitación, tengo las 4 paredes que me cubren, ¿ya? Frente, atrás y a los lados. Claramente van a haber una reflexión de sonido a todas partes, ¿ya? Y como se van reflejando, de repente van a haber puntos en los que se concentran esas ondas de sonido. Eso significa que si se juntan hartas ondas, va a suceder que van a haber puntos donde yo escuche más fuerte y otros puntos que escuche más despacio. Si yo paso, lo más probable, vamos a ver si es que es verdad. Sucede que, yo supongo, no, ni siquiera, yo creo que no va a pasar. Si yo abriese la puerta que tengo, porque no, que no estoy totalmente cerrado en un espacio desconocido, si yo abriese la puerta debería escucharse más despacio, debido a que hay menor cantidad de reflexiones. Voy a intentar, me van a decir. Ustedes me dicen. Ya. Lo que hice acá, tengo la puerta abierta ya, ¿no es cierto? Ustedes me imagino que ahora me escuchan de manera normal y sin problema. Si yo hablo hacia atrás, hoy no puedo creer que no haya grabado esta clase tan buena que me estaba saliendo. Ah, no, sí estaba grabando. Sí, y si yo grito hacia atrás, la reflexión ustedes van a escuchar la reflexión, ¿ya? En este caso van a escuchar un cierto sonido con una cierta potencia, no sé cuánta, ustedes me dirán, y eso debido a que en mi voz se refleja en la pared y después llega al grupo. Pero si yo apunto mi voz hacia allá, por ejemplo, no sé si ustedes me escucharán más despacio, porque yo estoy hablando igual de fuerte, pero debido a que no se refleja, sino que sigue yendo hacia la habitación que está más allá, lo más probable es que ustedes hayan escuchado más despacio. Lo más probable, no sé, quizás hay reflexiones que no habría considerado, no tengo idea, pero eso es lo principal. Vuelvo al tiro de esta. Pero bueno, eh, eso era respondiendo a las preguntas que tenían. Ahora, otras características que tenían las ondas era el tema del monte y el valle, que como habíamos visto en los videos anteriores, siempre se formaban, permiso, aquí está, siempre se forman montes y valles. Montes se refiere al punto superior que alcanza la onda. En este caso aquí tenemos un valle, por ejemplo, que después al ser reflejada se vuelve un monte. Y aquí tenemos dos montes juntándose, y después se van los dos montecitos, ¿ya? Eso es una característica importante de la onda, pues, poder identificar cuándo es monte y cuándo es valle, ¿ya? Pero eso es todo, más que nada. Ahora, vamos a pasar a lo que es la pizarrita, que lo tengo por acá. Necesito la pizarrita, perdí, aquí está, ya, mira. Otras características importantes son la longitud de onda, es la longitud de onda. Que eso se refiere a este lambda aquí. Ese es el símbolo de longitud de onda. La frecuencia, que eso se mide en hertz, y el periodo, que es una T mayúscula, perdón, al revés. Y el periodo, que es una T mayúscula. ¿Qué significa cada cosa? Significa, la longitud de onda sabemos que esto es un ciclo, por ejemplo. ¿Ya? Perdón, antes de esto es un ciclo. Sucede que cuando una onda vibra, o cuando se presenta una onda, esta siempre va a cumplir un ciclo. ¿A qué me refiero a un ciclo? Es que si partió de acá, se genera un monte, se genera un valle, y si hay un momento en que vuelve al punto inicial, eso es un ciclo. Se puede pasar, no necesariamente hay que verlo de esa manera, también podría verse desde acá, por ejemplo. Si es que yo empiezo desde un monte, bajo, luego subo, y regreso al monte, esto sigue siendo un ciclo. También puede ser lo mismo si es que yo empiezo desde un valle, subo, bajo y vuelvo al valle, eso es un ciclo. Un ciclo al final corresponde a cuando empieza desde un punto inicial
y después vuelve a otro punto, que es el punto final, que es el mismo lugar que el punto inicial, ¿ok? A eso se refiere un ciclo, ¿ya? Pero generalmente se explica de esta manera, así, ¿ya? Porque esta es la línea de origen. En este caso, si es que empieza desde la línea de origen, sube, baja, y luego vuelve de nuevo a la línea de origen, eso correspondería a un ciclo, ¿ya? Ahora, ¿qué es la longitud de onda? La longitud de onda corresponde a la distancia entre el principio de un ciclo hasta el final de un ciclo, ¿ya? Eso sería la, ¿ok? No sé si se les quedó claro eso, por favor díganme al tiro, por favor, chat, cualquier cosa, micrófono, lo que sea necesario, porque de ahí en adelante se empieza a explicar lo que es la velocidad. Por favor, díganme si es que se entendió, si es que no se entendió, cualquier cosa. Perfecto. A ver, dijeron, sí, ya, bacán. Bien, eso es la longitud de onda. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de lo que es la frecuencia y lo que es el periodo. En sí, voy a ver si es que se me resulta. Una onda va a ir viajando de esta manera, ¿ya? Un ciclo, otro ciclo, otro ciclo y otro ciclo, ¿ya? Y se va a demorar un cierto tiempo en hacer todos esos ciclos, ¿ya? El periodo corresponde a cuánto tiempo tarda en realizar un ciclo. Un ciclo, ¿ya? Es decir, si por ejemplo tuviese un ciclo y otro ciclo más. Imagínense que de este punto a al punto final, o sea, del inicio al final, son dos ciclos, ¿no es cierto? Que sería el primero, sería el primero y el segundo ciclo. Imagínense que en hacer todo eso tarda 3 segundos. ¿Ya? Es decir, tarda 3 segundos en realizar dos ciclos. Si yo quiero saber el periodo, que es cuánto tiempo tarda en realizar un solo ciclo, ¿qué debería hacer? Ya, yo sé que se realizaron dos ciclos en 3 segundos. Entonces, para saber cuánto tardó en hacer uno, simplemente necesito dividir el tiempo total, tiempo en la cantidad de ciclos. Y ahí voy a tener el periodo. ¿Ya? Es decir, en este caso, voy a tener los 3 segundos que tardó en realizar esos dos ciclos y lo divido en los dos ciclos. En este caso. ¿Ya? Y eso me va a dar 1,5 segundos. Es decir, que tardo 1,5 segundos, en este caso, en realizar un solo ciclo. ¿Ya? Entonces, todo este viaje que se mandó acá se hizo en un solo segundo. ¿Ya? También está el tema de la frecuencia. La frecuencia se refiere a cuántos ciclos, ya voy a eliminar esto acá, permiso, se refiere a la cantidad de ciclos, que se realizan por cada segundo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre periodo y ciclo? El periodo es cuánto tarda en realizarse un solo ciclo. Y la frecuencia es cuántos ciclos se realizan por cada segundo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que hay. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo sé que en 2 segundos, o sea, perdón, si que aquí tenía dos ciclos y se realizaron en 3 segundos en total, ¿ya? ¿Cuántos se hicieron
en un solo segundo. ¿Cuántos ciclos pasan por cada segundo que pase? ¿Ya? Ahí lo que tendríamos que hacer es, en vez de tener el tiempo dividido en la cantidad de ciclos, necesitamos saber la frecuencia va a ser igual a la cantidad de ciclos que pasan en una cantidad de tiempo. ¿Ya? ¿Ven que es al revés? El periodo es tiempo sobre ciclo y la frecuencia es ciclo sobre tiempo. ¿Ya? Súper importante. Entonces, simplemente sé que serán 2 ciclos que se realizaron en 3 segundos. Ciclos. Y 2 dividido en 3, no sé cuánto es, permiso, 3. Ah, era 0,666, sí. Eso va a ser igual a 0,67. Chat, profe, ¿los periodos son solamente por segundo? ¿Me puedo explicar de nuevo? ¿El periodo se calcula en segundos o no? Sí. El periodo es cuánto tiempo tarda en realizarse un ciclo, y eso se mide en segundos, ¿ya? La frecuencia menciona cuántos ciclos se realizan en un solo segundo, y eso se mide en hertz, ¿ya? Para tenerlo un poco más claro, voy a dar un ejemplo así. Tengo un periodo de 2 segundos. Eso significa que por cada, no, eso significa que un ciclo, un solo ciclo, tarda 2 segundos en realizarse, ¿ya? Pero si yo tuviese una frecuencia de 2 Hz, significa que en un solo segundo tenemos 2 ciclos, o sea, 1 y 2. Profe, La diferencia que lo hice mal. Un segundo, dame un segundito. Aquí y ahí. Eso. Ya, dime. ¿dónde está el T? ¿Dónde dice T igual? Dice 2, el que está en paréntesis, ¿qué es? ¿Qué es lo que está en paréntesis? ¿Es un número o una letra? Te voy a dejar anotar. ¿Dónde? ¿Dónde dice el T igual a 2? ¿Sí? ¿Y el que tiene paréntesis qué es? Ah, ya. Es porque mi letra es fea, perdón. Esto es una S, ¿ya? Y cuando lo pongo entre paréntesis me refiero a que esa es la unidad de medida. Yo, por ejemplo, podría tomar esto como minuto, 2 minutos, que eso equivale a 120 segundos, ¿ya? Así que eso es lo que está entre paréntesis. Eso es la unidad de medida que tiene. A eso. ¿Ya? Que esto es segundos. Este HZ son los hertz. ¿Ya? No sé si está claro con eso ya. Pero bueno, voy a continuar. Entonces, como habíamos visto aquí, resulta que la frecuencia es la cantidad de ciclos por cada segundo, que eso es el tiempo. Y el periodo es el tiempo que hay, o el tiempo que tarda en realizarse cada ciclo, donde uno se mide en hertz y el otro se mide en segundos. ¿Ya? Si se dan cuenta, uno está al revés, se podría decir. Son lo mismo, pero son distintos. Uno es... ¡Ay! Se me cayó la cámara. Voy a revisar el chat. Por si acaso, sí, está bien. Por si acaso, si se llega a cortar, agreguen el mismo código, agreguen la misma clave y vamos a tener unos 20 minutos más para explicar lo que falta. ¿Okay? Bien, entonces, la frecuencia y el tiempo, si se dan cuenta, uno es ciclo sobre tiempo y el otro es tiempo sobre ciclo. Es decir, uno es al revés que el otro, se podría decir. Por lo tanto, podemos generar, podemos tener la proporción de que la frecuencia, por ejemplo, es igual a 1 sobre el tiempo. O en caso contrario, o sea, al periodo, perdón. O en caso contrario, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo el periodo de una onda, a través de un simple cálculo, puedo obtener su frecuencia.
O en caso contrario, si yo tengo la frecuencia de una onda, a través de un simple cálculo, puedo obtener su periodo, ¿ya? Entonces, ese ejemplo es lo que quiero dar ahora, ¿ya? Por lo tanto, voy a cortar la reunión ahora y quiero que se conecten de nuevo, por favor, ¿ok? Así que lo voy a cortar, agreguen el mismo código, agreguen la misma clave y nos vemos en la siguiente reunión, ¿ok? Así que ahí nos vemos, ¿ok? Por si alguien no quedó claro. Ya, perfecto. Eso, ahí nos vemos ahí.